Muy bien, vamos a hablar algo sobre los recursos de las organizaciones. Las empresas para funcionar necesitan recursos. ¿Y qué son recursos? Pues justamente eso, todo aquello que utilizan las empresas para poder funcionar. Entonces, si vamos y visitamos una organización, lo primero que podemos ver puede ser la planta donde está funcionando la fábrica, es decir, el local. Ese es un recurso. O si vas a una tienda, el local donde está la tienda es un recurso de la organización, ya un recurso físico de la organización. Si de pronto la empresa funciona en una casa, pues la casa también es un recurso a servicio de la organización. Y tenemos los recursos tecnológicos. Cuando hablamos de los recursos tecnológicos, hablamos de la maquinaria, de los equipos que están a servicio de la organización en su proceso de producción o en su proceso de servicio al cliente o en su proceso de comunicación. Luego hablamos de las materias primas y las materias primas también son recursos físicos con que cuenta la organización. Las materias primas y los insumos, pues son esos bienes que nos permiten utilizarlos para fabricar los bienes que le vendemos al público o para prestar el servicio que ofrecemos al público. Si vamos al caso de la panadería, pasa lo mismo. Entonces, en una panadería yo compro insumos como por ejemplo, y materias primas, como por ejemplo la harina, el agua, los huevos, la levadura, y utilizo estas materias primas para la producción de qué? De pan. Básicamente es eso. También tenemos recursos económicos, que es básicamente los recursos financieros, que es el dinero con que cuenta la organización para poder funcionar. Entonces tenemos una gran cantidad de recursos dentro de una organización. Hay algunos recursos intangibles, como por ejemplo la fama, la buena fama que tiene la organización. O el secreto que tiene la empresa para hacer las cosas de una manera y que nadie puede igualarlas. Es decir, la innovación que tiene la empresa en la elaboración de ciertos productos, las técnicas que aplican, también son recursos. Pero de todos estos recursos, el recurso más importante sin duda es el recurso humano. El famoso capital humano, ¿no? Es el personal necesario para la puesta en marcha de un negocio. Básicamente ese es el capital humano con el que cuentan las empresas y que es el recurso más importante. De nada me sirve tener, por ejemplo, mucho dinero, muchos recursos financieros o económicos si son mal manejados por el recurso humano. Son inútiles las maquinarias si las maquinarias no son operadas eficientemente por seres humanos. Y los seres humanos son los que se encargan de transformar las materias primas en productos terminados. Entonces, este es un factor determinante. El factor más importante de toda organización es el recurso humano. Si el recurso humano falla, fallan todos los demás recursos. Y un buen recurso humano evita que fallen los demás recursos. Por eso es tan importante ese recurso humano, ¿no? Entonces, digamos que tenemos un proceso de producción y hay personas involucradas en ese proceso de producción. Cuando hablamos del recurso humano, podemos clasificarlo en dos partes. Por ejemplo, la mano de obra directa, que son las personas que intervienen directamente en el proceso operativo de la empresa, es decir, los que transforman la materia prima en productos. Por ejemplo, aquí están los operarios de una empresa, una empresa de cartón, pues tiene personas que manejan las máquinas, la activan, desactivan, regulan las máquinas que producen el cartón. Entonces decimos que esa es una mano de obra directa. Un carpintero en la carpintería es quien corta la madera, quien pega los pedazos de madera, quien moldea, quien tornea. Ese tipo de persona pues es una mano de obra directa porque influye directamente sobre, la materia prima y la transforma en un producto o en un servicio. Muy bien, entonces esa es la mano de obra directa. Por ejemplo, aquí tenemos los panaderos. Los panaderos son las personas que se encargan de tomar harina, agua, levadura y huevos y hacer un pan. Y tenemos la mano de obra indirecta. Son aquellas personas que no tienen relación directa con la producción de producción. Por ejemplo, los transportadores, los vendedores, la administración, las secretarias, las auxiliares de contabilidad, hasta los administradores. Son mano de obra indirecta, pero son tan necesarios como la mano de obra directa, porque de nada nos sirve hacer un pan muy rico si no tenemos quien lo venda.
De nada nos sirve hacer una pizza deliciosa si no tenemos quien la entregue. Entonces tenemos mano de obra directa y mano de obra indirecta. Y la mano de obra directa y la indirecta componen los recursos humanos de la organización. La persona que hace el aseo. No, es que yo no veo que la persona que hace el aseo le ponga la mano a ningún producto, ¿no? Pero genera las condiciones necesarias para que el producto salga bajo ciertas condiciones de aseo y genera bienestar a las personas que están trabajando, ¿no? De cualquier tipo. Entonces, la mano de obra directa o indirecta son fundamentales en una organización y es algo que debemos que cuidar mucho. Porque si cuidamos la mano de obra directa y la mano de obra indirecta, ellos también van a cuidar nuestra organización. Y si ellos se sienten realizados en nuestra empresa, pues nuestra empresa también va a poder realizarse. Entonces son factores determinantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues definitivamente estamos hablando de esto porque tenemos que empezar a definir eh, cuál es la mano de obra directa e indirecta que necesitamos para nuestra organización. Empezar a entender cuántos empleados necesitamos y las funciones de cada uno de esos empleados. Entonces es muy importante empezar a visualizar nuestra organización y visualizar nuestra organización funcionando y entender en qué parte necesitamos un operario, en qué parte una secretaria, en qué parte una persona encargada de seguridad, en qué parte un auxiliar, en qué parte una persona que dé información, otra persona que se encargue del aseo, otro que haga distribución. Y esos cargos de la organización es importante que los empecemos a definir. Tenemos que saber efectivamente cuántas personas necesitamos en la organización. ¿Necesitamos un administrador? Posiblemente sí. ¿Necesitaremos un contador? Por supuesto. ¿Necesitaremos una persona encargada de ventas? Dependiendo de la naturaleza de nuestra empresa. Pero pues una empresa que no venda definitivamente no va a llegar a ningún lado. Que no venda sus productos o sus servicios. Entonces necesitaremos un grupo de personas y tenemos que entender que esas personas tienen un perfil especial. Tenemos que empezar a definir cuál es el perfil de esas personas. Si necesitamos un administrador, puede ser cualquier administrador o necesitamos un perfil para ese administrador. Unas condiciones especiales. ¿Le vas a dar tu empresa a cualquier persona? ¿O le vas a dar a tu empresa a una persona que cumpla con un perfil que tenga de pronto cierto nivel de experiencia, que tenga cierto nivel de estudio, que conozca el negocio? Entonces es el tiempo en que empieces a evaluar y a entender ese perfil de esa persona. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de un perfil podemos definir el sexo de la persona, el rango de edad, el nivel de escolaridad, la experiencia reconocida, em, los conocimientos que tiene del sector. Es muy importante que ustedes tengan claro eso. Y lo que vamos a hacer y lo que van a hacer ustedes es justamente eso, empezar a definir y establecer cada cargo y cada cargo con su perfil. Exactamente, pues el sexo, la edad, los estudios, la experiencia que ustedes le exigen o que ustedes piensan necesita la persona que se va a encargar de manejar su empresa o de cumplir cualquier tipo de función en su organización. Lógicamente esto varía dependiendo del cargo. Entonces si tenemos, por ejemplo, el cargo de la persona del aseo, no necesita ser un profesional. Si queremos a alguien administrativo, pues sería bueno que tuviera unos conocimientos a nivel intermedio superior, que fuera un técnico en temas relacionados con el negocio de nuestra empresa o que tuviera algún estudio específico sobre el tema. Sería muy importante. En cuanto a experiencia, pues ya es criterio de cada persona saber si para el cargo que se va a desempeñar se quiere cierto nivel de experiencia, entendiendo pues que la experiencia es un plus. De ahí surge la queja de siempre. ¿Y cómo me piden experiencia si nadie me da la oportunidad de tenerla? Bueno, las cosas funcionan así. Pero si ustedes sienten que pueden ser pioneros y que pueden cambiar la situación y pueden darle, por ejemplo, toda la responsabilidad de su empresa a una persona sin experiencia, pues háganlo. Ya es una decisión suya, pero tiene que estar fundamentada, ¿no? Tienes que explicarme por qué no es importante la experiencia de esa persona.
porque es más importante que... ¿Qué otros factores serían más importantes que la experiencia para ese cargo? Y si está plenamente validado, pues perfecto, perfecto. Eh, Muy bien, entonces es fundamental eso. Ustedes ya tienen que empezar a visualizar cada uno de los cargos de la organización. ¿Qué necesitará mi empresa? ¿Necesitaré un administrador? Posiblemente. ¿Quién será? Puede que sea yo, porque soy el dueño, ¿no? Y si no soy yo, pues voy a conseguir una persona que tenga ciertas características. ¿Necesitaré un contador? Bueno, si hablamos de emprendimiento, y hablamos de legalidad, pues sí es importante que haya un contador. Es decir, todas las empresas deberán contar con un contador. Si usted va a colocar su empresa, siempre incluya un contador en el proyecto para la creación de su empresa. No importa que sea un contador a medio tiempo, ¿no? No, es que mi empresa es muy pequeña y no alcanza a producir para pagarle sueldo a un contador. Bueno, hay muchos contadores que no trabajan todo el día en una empresa, sino que reciben una comisión por hacer asesorías, ya que como la empresa es pequeña, no está vendiendo mucho, y no tiene muchas entradas y salidas, ni muchos movimientos financieros, pues el contador no tiene que ir todos los días, puede ir una vez a la semana. Entonces no saldría tan costoso. ¿Necesitaré una recepcionista o no? Dependiendo de la naturaleza de mi negocio. ¿Necesitaré vendedores? Sí o no. O digamos que dentro del cargo de administrador nos vamos a encargar de hacer la venta nosotros. Si es una empresa de producción, pues necesitaremos una persona que se encargue de producción, un jefe de producción, ¿no? O un departamento de producción, un jefe de producción necesitaremos. Necesitaremos obreros, dependiendo de la naturaleza de nuestra empresa. Necesitaremos una persona que haga SEO y oficios varios, por supuesto. Eso es algo muy importante. Entonces, de acuerdo al perfil y a lo que usted vaya concibiendo de su organización, piense en esa estructura, que más adelante puede variar, por supuesto. Puede que usted empiece solamente con 2 o 3 cargos básicos, pero en la medida que su empresa vaya creciendo y ya deje de cumplir su misión y se enfoque en su visión, pues va a ir creciendo. Si usted tiene una proyección inicial de, digamos, una X cantidad de ventas, pero usted piensa que va a triplicar o quintuplicar en 6 meses, pues tendrá que ir incorporando más personas a su empresa. Si tiene un salón de belleza, pues ¿cuántas personas necesita un salón de belleza? Pues posiblemente necesite una administradora, pues que sería de título, porque la administradora también puede ser manicurista o puede hacer corte y puede tener una persona que se encargue de hacer limpiezas faciales. Y pueden ser solamente 2 cargos, ¿no? Algo mínimo. Pero bueno, sí sería bueno que así los cargos o las funciones las cumpliera una sola persona estuvieran organizados, ¿no? Digamos, una persona que se encargue de la administración, una persona que se encargue de la manicure, otro que se encargue, por ejemplo, manicure y pedicure, otro que se encargue de los cortes y peinados, otra persona que se encargue de lo facial. Mi empresa es sencilla y no necesito muchas cosas. Y lógicamente tiene que haber una persona encargada del aseo que puede ser cualquiera de las 4 que están allí. Pero pues por lo menos sí hay que nombrar los cargos y las características. Ya sobre la práctica, una persona puede hacer muchas cosas, pero dentro de la organización sí deben quedar eso. Debe quedar claro cuáles cargos debería haber ahí. Es muy importante. Bien, esto es fundamental y nos ayuda a tener una idea de cómo funcionaría el negocio. Otro aspecto u otro recurso, pues es la materia prima, ¿no? Que corresponde a cada uno de los insumos que se utilizan en el proceso de producción para la elaboración de determinado producto o para ofrecer cualquier tipo de servicio, insumos. Sea de cualquier clase, empleado para la producción de bienes, o sea, también para producir bienes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la materia prima para hacer un pan, que es, por ejemplo, harina, sal, levadura, agua, aceite. Ya es bueno que ustedes también empiecen a entender qué es lo que necesitan para su proceso de producción, cuál es la materia prima que se necesita, porque es muy importante, necesitan saber qué necesitan comprar, ¿no? Muy bien, con este video pues vamos a hacer una actividad, ¿listo? Escribe la lista de personal de tu empresa que prestará, aplicará la mano de obra directa, especificando sus funciones y también su perfil, ¿no? Entonces, ¿qué les estoy diciendo? ¿Cuál es la mano de obra directa? La mano de obra directa son los que van a trabajar sobre el producto. En una peluquería, ¿quién es la mano de obra directa? Pues la peluquera o la que hace limpieza facial, ¿ya? Y van a explicar cuál va a ser la función de la peluquera. ¿Qué va a hacer una peluquera? O sea, ¿qué hace una peluquera? La peluquera llega por la mañana, arregla su sitio de trabajo,
se fija que todo esté ordenado, aplica limpieza de bioseguridad a cada uno de los elementos, atiende al cliente, luego lo peina, luego le da una asesoría, luego lo despide. Explican todo, absolutamente todo, ¿listo? Lo que tiene que hacer una peluquera o una manicurista. Esa es la mano de obra directa, por ejemplo, de una peluquería, ¿no? Y también entonces deben decir en esa parte, por ejemplo, qué nivel de educación tiene que tener una peluquera o una manicurista. ¿Quieren que sea egresada, por ejemplo, de una academia de estética? Puede que sí, que la quieran técnica en estética o en peluquería. Sería idóneo. O dicen que no, pero que tenga mucha experiencia. Entonces explican qué experiencia debe tener. O ustedes quieren que en su peluquería las personas aprendan a cortar pelo sin haber estudiado, sin tener experiencia, pues me justifican por qué quieren hacerlo así. Entonces van a decir, por ejemplo, la edad, el sexo, el nivel de educación, el nivel de experiencia que esperan de esas personas. Por otro lado, pues también tenemos que hacer lo mismo. Escribe la lista del personal de tu empresa que prestará o aplicará mano de obra indirecta, especificando sus funciones. Entonces, en una peluquería, por ejemplo, ¿quién sería la mano de obra indirecta? Pues la persona, la administradora, que puede ser también la cajera, ¿ya? Y la persona que hace el aseo, pues porque ellos no se encargan directamente de manejar o de tocar al cliente y hacer una modificación directa sobre el cliente, ¿no? Se supone que hacen labores diferentes. Ah, pero es que mira, en mi peluquería la administradora es la peluquera, es la esteticista, es la que hace manicure y pedicure, y es la que barre y es la que hace lo... Bueno, está bien, perfecto, pero igual aquí me van a discriminar los cargos. Vamos a partir de un mundo donde todo sería ideal y donde pues se supone que cada una de las personas haría una función diferente. ¿Listo? Para que queden claros los cargos. Muy bien, perfecto. Por último, escribe un listado de materiales, de materias primas necesarias para elaborar cada uno de tus productos. Entonces ahí lo que van a hacer es, van a decir, bueno, tomemos de ejemplo la peluquería nuevamente, ¿ya? En la peluquería para hacer un corte que se necesita. Entonces necesitamos, no sé, de pronto primero se hará, dependiendo de la peluquería, se habrá un lavado, ¿no? De cabello. La persona llega y se le hace un lavado primero antes de hacerle el corte, entonces necesita agua, se necesita champú, ¿cierto? No sé si necesita alisador, no sé mucho de eso. Y luego, pues si van a aplicar algo adicional, pues explican lo que se va a aplicar adicional. Para una limpieza facial, pues que necesitarán un exfoliante, unas pinzas extractoras, bueno, lo que se necesita. Van a hacer la lista por cada uno de los servicios que se ofrece en una peluquería, que no son muchos, un manicure que se necesita, qué materias primas necesita, lo mismo que un pedicure, y así sucesivamente. ¿Ya? Y eso se aplica también para la panadería y se aplica para cada una de las funciones que se tienen que desarrollar según el tipo de negocio. Muy bien, entonces por eso es muy importante ver este video, páuselo, vuélvalo y mírelo, porque pues hay que hacer bastantes cositas, entonces hay que estar juicioso y pues para eso tenemos el tiempo suficiente para elaborar esto. Muy bien chicos, espero que hayan aprendido mucho hoy y continuaremos en la próxima.